Hola a todos. De antemano, bienvenidos a esta presentación. Quiero dar las gracias al FESTIC por invitarme a dar esta charla, la alcaldía quien ha organizado este evento. Para mí es un placer compartir uno de los temas que más me apasiona y es la inteligencia artificial, específicamente qué impacto puede tener esta tecnología positivo en nuestras vidas. Inicialmente me gustaría presentarme, decir quién soy. Mi nombre es Jesús Alfonso López Sotelo, yo soy docente de la Universidad Autónoma de Occidente. Llevo más de 20 años trabajando en temas de inteligencia artificial. Actualmente soy coordinador de una especialización en estas temáticas, en inteligencia artificial de la Universidad Autónoma de Occidente, porque para nosotros es claro que necesitamos personas formadas en estas áreas para que puedan hacer impacto en nuestra región con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Ahora bien, comenzaremos la charla presentando nuestra agenda. La agenda tiene 3 componentes. Primero voy a hacer una introducción general de lo que es inteligencia artificial. Luego hablaremos específicamente de qué es eso que llamamos inteligencia artificial para el bien social. Y finalmente, cómo en nuestro entorno podemos, digámoslo así, hacer realidad esa promesa de tener inteligencia artificial que sea en beneficio para las personas. Ahora bien, lo primero que quiero mostrar es, como el público es muy amplio de esta presentación, quiero hablar de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, primero, la idea de inteligencia artificial, ¿dónde surge? Aunque históricamente se puede rastrear, inclusive muchos siglos atrás, por esa digámoslo así, idea del ser humano de tratar de generar máquinas que emulen su comportamiento, su inteligencia. Modernamente se puede decir que surge en la década del 50, ¿no? Una conferencia muy famosa de un científico investigador en estas áreas, John McCarthy, ¿no? En ese momento podemos decir que nace la inteligencia artificial. Pero bueno, ¿qué es inteligencia artificial? La inteligencia artificial la podemos definir de manera muy coloquial como esa tecnología que trata de emular la inteligencia biológica. Cuando hablamos de inteligencia artificial, no solamente nos centramos en la inteligencia humana, nos centramos en diferentes tipos de inteligencia. Aunque obviamente lo ideal es emular la inteligencia humana. A eso lo llamamos el santo grial de la inteligencia artificial, es decir, tener un algoritmo que sea capaz de emular la inteligencia humana, ¿no? Sin embargo, hoy en día tenemos diferentes desarrollos en inteligencia artificial. Por ejemplo, hoy hablamos de lo siguiente. Aunque el sueño es emular la inteligencia humana, emular la inteligencia humana es muy complejo. De hecho, yo uso una analogía para explicar esta idea. Es tan compleja que los psicólogos hablan de que tenemos múltiples inteligencias. Entonces, una teoría que propuso hace algunos años un psicólogo, si no estoy mal, de apellido Garner, él formuló la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Que las personas tenemos inteligencia verbal, inteligencia matemática, inteligencia, digámoslo así, de movimiento, inteligencia de relaciones personales, etcétera, ¿no? ¿Qué hace la inteligencia artificial hoy en día? Hoy en día es lo que llamamos inteligencias específicas, es decir, de todas esas inteligencias que podemos decir tiene el ser humano, solamente tenemos algoritmos especializados en una sola de ellas. Es decir, tenemos algoritmos muy buenos en hacer aplicaciones de reconocimiento de imágenes, por ejemplo. Un caso son los famosos vehículos autónomos. Un vehículo autónomo, en esencia, tiene cámaras y otros sensores que miran su entorno, ¿no? Así como lo hace un conductor humano. Y de esa manera, el vehículo autónomo, con esa información y algoritmos de inteligencia artificial, hacen que el vehículo navegue. Pero la inteligencia artificial solamente es buena en eso, en procesar imágenes. Tenemos otros algoritmos muy buenos en procesamiento de lenguaje. Cuando tú en el celular hablas con tu asistente Siri o el asistente de Google, ahí estás usando algoritmos de inteligencia artificial. El traductor también usa inteligencia artificial. En ese caso, la entrada es un texto, tú quieres traducir una frase del inglés al español o viceversa, y el algoritmo lo hace. Son algoritmos muy buenos en unas tareas muy específicas. Entonces, llegar a un algoritmo que englobe todas esas inteligencias todavía es muy lejano, ¿no? Lo digo porque siempre procuro mencionar esto. Las personas creen que el Terminator, esas máquinas que toman conciencia, van a quedar con nosotros, están muy cercanas, pero la realidad
el estado actual de la tecnología de inteligencia artificial nos dice que estamos muy lejos de esos robots pues, asesinos. Tenemos algoritmos muy buenos en tareas en particular. Ahora bien, para redondear la idea de qué es inteligencia artificial, quiero mencionar que no solamente nos preocupamos de la inteligencia humana, sino que tenemos también inteligencia biológica, ¿no? Entonces hay algoritmos de inteligencia artificial que emulan, por ejemplo, cómo los pájaros vuelan. Hay pájaros que tienen comportamientos demasiado sofisticados para evadir los depredadores, el comportamiento complejo de las hormigas. También hay algoritmos que lo emulan, inclusive la manera como los seres vivos han evolucionado, acorde a la famosa teoría de la evolución natural de Charles Darwin, también hay algoritmos que le imitan. Es para tener claro que inteligencia artificial no solamente trata de emular la inteligencia humana, hay muchos otros comportamientos inteligentes en la naturaleza que se están trabajando. Ahora bien, sigamos entrando en profundidad de lo que entendemos con inteligencia artificial. Hoy en día, digámoslo así, como para tener ese panorama general, la inteligencia artificial la podemos dividir como en dos grandes bloques. Algo que se conoce como aprendizaje automático y algo que se conoce como algoritmos bioinspirados, ¿no? Obviamente la inteligencia artificial tiene mucha más, digámoslo así, más técnicas, pero hoy en día, digámoslo así, son las más representativas. El aprendizaje automático y algoritmos bioinspirados, ¿no? Hablemos de aprendizaje automático, ¿por qué? Porque el aprendizaje automático es, de alguna manera, la técnica que hoy en día más se está usando, ¿no? ¿Por qué hablamos de aprendizaje automático? Porque hoy en día tenemos muchos datos. Tenemos muchos datos y esos datos son los que están alimentando estos algoritmos. Es decir, cuando tú te logueas, por ejemplo, en una red social y pones información en la red social, ahí estás dando esa información. Cuando haces una búsqueda en Google, estás generando información. Entonces, toda esa información hay que procesarla, ¿no? Y ahí es donde el aprendizaje automático tiene mucha cabida, ¿no? Entremos en mayor detalle qué es aprendizaje automático. Para eso voy a mostrarlo en función de, primero una pequeña definición de qué es aprendizaje automático. El aprendizaje automático une como dos ideas, ¿no? Primero, que tenemos que aprender algo, es decir, pero ese aprendizaje va a venir de una información o datos, ¿no? Lo que mencionábamos ahora. Ahora bien, no es que un algoritmo de estos vaya a aprender como lo hacemos nosotros, en el sentido estricto de la palabra. Lo que se hace es, en esos datos, tratar de extraer información, ¿no? Esa es como la idea, generar el aprendizaje automático. Y hablamos que es automático porque, como vamos a ver a continuación, lo hacen de manera, digámoslo así, sin intervención humana. Voy a explicar esto con un ejemplo, ¿no? Supongamos que tú deseas, o en general cualquiera de ustedes, desea hacer un algoritmo que sea capaz de clasificar imágenes de perros y gatos, ¿vale? Eso lo puedes hacer de dos maneras. Una primera manera es de manera tradicional, es decir, tú haces un algoritmo, vas codificando lo que distingue a un perro de un gato, es decir, la aplicación que hemos llamado, pues la que yo he tratado de expresar aquí, inclusive en el lenguaje pues, de los memes, vamos a hacer un clasificador de firulais y michis. Eso es como lo que hoy en día, digámoslo así, en internet hay mucha información de esos, ¿no? Tenemos memes de perros, donde normalmente se les llama firulais, memes de gatos, donde tenemos los famosos michis, ¿no? Entonces supongamos que quiero hacer un clasificador de esos memes que me identifique dónde hay un michi o un gato, donde hay un firulais, un perro. Entonces, te tomo la idea. Si queremos hacer eso de manera convencional, tú tendrías que sentarte a programar, ¿de acuerdo? Recibir la imagen y programar cómo reconocer si ahí hay un perro o un gato, ¿de acuerdo? El modelo lo tienes en la cabeza. El modelo no está, digámoslo así, ya predefinido. Simplemente el modelo lo tienes tú en la cabeza porque tú con tu experiencia sabes qué distingue un perro de un gato. Pero esa información la baseas al algoritmo. ¿Qué hace con el aprendizaje automático? El aprendizaje automático lo que hace es efectivamente automatizar ese proceso. Es decir, voy a internet, bajo todas esas imágenes de perros y gatos, de esos memes, de firulais y michis, se los paso a mi algoritmo. El algoritmo le paso esa información, técnicamente se llama etiquetada, es decir, digo si en esta imagen hay un firulais, en esta imagen hay un michi, y le voy pasando esta información a mi algoritmo de inteligencia artificial. ¿Qué hace el algoritmo? El algoritmo recibe esa información,
y de manera automática empieza a descubrir qué es lo que hace que en una imagen esté un perro, o un Michi, o un Firulais, o un gato, como lo quieran llamar. ¿De qué partimos? Partimos de un algoritmo inicial, ¿no? Entonces el algoritmo inicial, hagan de cuenta ustedes que tienen unas perillas, como unas consolas de estas de los DJs. Esas perillas tú tienes que empezar a moverlas para que el algoritmo sea capaz de aprender, ahí sí viene la idea de aprendizaje en inteligencia artificial, cómo distinguir si en la imagen hay un perro o un gato. Por eso hablamos de aprendizaje automático, porque el algoritmo de manera independiente encuentra la posición de esas perillas. Y ahí ya tienes el algoritmo que te permite reconocer Firulais o Miches en una imagen. ¿De acuerdo? Ya teniendo ese algoritmo, ¿qué hay que hacerlo? Hay que utilizarlo, ¿no? Para utilizarlo tenemos diferentes formas, es decir, puedes usarlo en tu computador. Hoy en día se usa mucho, por ejemplo, las aplicaciones o apps en celulares. Tú puedes tener ese algoritmo en tu celular, le tomas la foto a tu mascota, Firulais o Michi, y el algoritmo te va a decir si ahí reconoció un perro o un gato, ¿no? También, hoy en día, en aplicaciones más sofisticadas, esos modelos se montan en lo que llamamos unos servidores o en la nube para poder utilizarlos. Ahora bien, tenemos otra manera de utilizar esos modelos, y es lo que se conoce como inteligencia artificial diminuta o portable, ¿no? Eso, para lo que queremos hablar nosotros hoy en día, tiene bastante protagonismo, ¿no? Porque muchas de las aplicaciones que pueden tener impacto social en inteligencia artificial radica en que tú puedas llevar esa tecnología a regiones, digámoslo así, alejadas, en regiones donde no tengas acceso a internet, inclusive no tengas energía, pero con una batería y un celular, por ejemplo, tú podrías tener ahí aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? En celulares o en otros dispositivos, ¿no? Entonces, eso lo retomaremos cuando veamos algunas aplicaciones ya de inteligencia artificial con impacto social. Ahora bien, continuando nuestra charla, vamos a entrar un poquitico más en detalle de lo que es la inteligencia artificial con impacto social. Es lo que en inglés se llama AI for Social Good. Ahí coloco el término, es decir, lo dejé en inglés porque mucha de esta información está originalmente en inglés. Los que quieren profundizar podrían buscar el término. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial por el bien social? Tiene una guía. ¿La guía dónde está? Está en los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso ya es una guía que hace unos años formuló la ONU y que de alguna manera empieza a mostrar esas necesidades que tiene la humanidad, ¿no? Las necesidades en diferentes aspectos, en el aspecto ambiental, por ejemplo, en tener acceso a que las personas tengan acceso a educación, a minimizar la pobreza, etcétera, ¿no? Eso es un marco de referencia que hoy en día también sirve, digámoslo así, para enfocar esas aplicaciones de inteligencia artificial con impacto social que se están haciendo, ¿no? La idea es poder apoyar o aportar a poder cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, hoy en día podemos decir que la inteligencia artificial para el bien social puede ser aplicada, si no en todos, casi en todos esos objetivos de desarrollo sostenible. Ahora bien, esto a nivel mundial ya es tendencia, ¿no? Tenemos diferentes instituciones que están hablando de inteligencia artificial para el bien social, ¿no? Tenemos, por ejemplo, instituciones prestigiosas como Stanford, que tiene el HI, que es el Human Centered Artificial Intelligence, donde lo que se busca es poder generar aplicaciones de inteligencia artificial, pero digámoslo así, centrado en las necesidades que tenemos las personas, ¿no? Tenemos otros ejemplos de este tipo de iniciativas. Tenemos, aparte de Stanford, tenemos hay una iniciativa que se conoce como AI for All, como inteligencia artificial para todos. Eso también es, digámoslo así, si no estoy mal, esa es de Harvard. Y ahí también se está procurando que la inteligencia artificial supla esas necesidades que tenemos, pues, digámoslo así, a nivel mundial, ¿no? Y que se use para efectos positivos, ¿no? Otra iniciativa que podemos mencionar es esta, que la encontré no hace mucho, de Oxford. Como podemos ver, las grandes instituciones a nivel mundial, a nivel universitario, están apostando a esto, es decir, cómo sus investigaciones no se queden, digámoslo así, en artículos allá en internet, artículos en estas bases de datos indexadas, sino que sean aplicaciones que en realidad tengan impacto en las personas, ¿no? Ahora bien, hablando de publicaciones, hay otro, inclusive ya empiezan, a pesar de que el mundo donde se publica en inteligencia artificial es pues como tan cerrado, ya en algunas
algunos congresos de bastante prestigio ya se empiezan a crear sesiones específicas para esto. Es decir, que los investigadores vean que trabajar en inteligencia artificial para el bien social, primero, tiene repercusión en el mundo académico, pero más importante aún, tiene repercusión en, digámoslo así, en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante eso. Inclusive otras iniciativas como las que tienen las grandes compañías, ¿no? Tenemos compañías como Google, que ya tienen, digámoslo así, algunas prácticas o apoyan proyectos para hacer aplicaciones de inteligencia artificial, ¿cierto? Para resolver esos grandes, digámoslo así, retos que tenemos la humanidad, ¿no? Ahora hablaremos particularmente uno de ellos. También tenemos no solamente Microsoft, no solamente, Google, tenemos también la iniciativa de Microsoft, una iniciativa que es muy, muy interesante donde se muestra cómo ellos ya están generando algunas soluciones para problemáticas. Por ejemplo, en África, cuando ya tienen mecanismos que son capaces de detectar los cazadores furtivos de elefantes, por ejemplo, ¿no? Aplicaciones que son capaces de detectar zonas que están siendo deforestadas, etcétera, ¿no? Todo eso se puede hacer con inteligencia artificial. Inclusive, como hablábamos ahora, uno de los grandes retos que tiene la humanidad es el cambio climático. Entonces, voy a hacer una simplemente como para mostrar como algunas de las aplicaciones que tiene inteligencia artificial para el impacto social a nivel mundial. Hablaremos de cómo la inteligencia artificial se puede aplicar en resolver o atacar el problema del cambio climático, ¿no? Ahí lo vamos a ver de diferentes formas. Primero empezaremos con lo que tiene que ver con los sistemas de energía. Afortunadamente yo pertenezco a un grupo de investigación que trabajamos estas temáticas y de primera mano les puedo decir que efectivamente con inteligencia artificial se puede, digámoslo así, garantizar, por ejemplo, que esas energías que generan bajo emisión de carbono cada vez sean pues, más eficientes, ¿no? También la idea es pues, reducir esos impactos sociales que tienen, digámoslo así, las fuentes de energías actuales, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues, por ejemplo, haciendo un pronóstico adecuado de las condiciones ambientales. Me explico, si tú quieres generar de manera óptima con energía solar o con viento, una alternativa es, para que se genere lo mejor posible y sacarle jugo, como se dice popularmente, esa energía, es saber con exactitud cuándo vas a tener buenas condiciones de viento o de sol, ¿no? Esas predicciones, o la manera como se pueden predecir esas condiciones, se hace con inteligencia artificial. Entonces, de esa manera, en los sistemas de energía, el uso de inteligencia artificial es muy importante y está contribuyendo a mitigar el cambio climático. Veamos otra manera de aplicar inteligencia artificial para mitigar el cambio climático. Esto tiene que ver con la aplicación de, es que no vi bien la anterior, en los sistemas de transporte, perdón, sí, es que se me fue ahí la imagen. ¿Qué sucede? Hoy en día, digámoslo así, en países como el nuestro específicamente, hay muchas emisiones digámoslo así, de gases de efecto invernadero en los sistemas de transporte, ¿no? ¿Cómo se puede optimizar esos sistemas? Ahí entra la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si somos capaces de pronosticar nuevamente de manera adecuada el flujo de personas en una ciudad, eso nos podría, digámoslo así, generar unos sistemas de transporte públicos como más adecuados a las necesidades, ¿no? También estos algoritmos pueden ayudar a mejorar la eficiencia de los vehículos. Por ejemplo, cuando hablamos de vehículos autónomos, esto es un caso, como mencioné al principio, de aplicación de inteligencia artificial. Entonces, los vehículos autónomos pueden verse como en un futuro como una manera de hacer un transporte, digámoslo así, con menos impacto que lo que tenemos ahora. También en la investigación para búsqueda de fuentes alternas de combustibles y de poder, digámoslo así, usar de manera más eficiente esa energía, ¿no? Que usa todos los sistemas de transporte, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo la inteligencia artificial mitiga el cambio climático en los sistemas de transporte. También lo podemos ver en una aplicación que tiene que ver con las ciudades, ¿no? Es decir, todo lo que es edificaciones y ciudades, como son, digámoslo así, aunque uno dice que las empresas son las que más consumen energías, en cierta medida es cierto,
pero nuestros hogares también consumimos mucha energía y en las edificaciones, ¿no? Entonces, con algoritmos de inteligencia artificial podemos, por ejemplo, optimizar el diseño de esas edificaciones, ¿no? Es decir, podemos tener edificios ambientalmente más eficientes y más amigables, apoyados en su diseño con técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Lo que tiene que ver con la planeación urbana, ¿no? Es decir, no como muchas veces vemos que las ciudades crezcan de manera arbitraria, sino que crezcan de una manera más ordenada y crezcan, por ejemplo, en zonas donde tenemos más facilidades de los recursos, ¿no? Por ejemplo, los recursos, los servicios públicos, por ejemplo. Con sistemas de inteligencia artificial se pueden encontrar, digámoslo así, esos puntos claves como para garantizar un crecimiento urbano lo mejor posible. Y en el futuro de las ciudades, ¿por qué? Porque ya se empieza a hablar en nuestro medio de ciudades inteligentes, ¿no? De hecho, Cali es una de las ciudades que está apostando a eso, es decir, hacer una ciudad inteligente con toda la infraestructura de datos, etcétera, que se tiene, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial te puede ayudar a que una ciudad sea cada vez más inteligente. Es decir, tú puedes empezar a, digámoslo así, en aspectos como ya más general de transporte, hacer más eficiente el transporte público, hacer pronóstico de aquellas zonas donde, por ejemplo, puede tener más contaminación en determinadas horas del día, etcétera, ¿no? Entonces las ciudades pueden hacerse más inteligentes, pero definitivamente para ser más inteligentes una ciudad vamos a necesitar algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, ya hay aplicaciones que ya se están trabajando, ¿no? En diferentes medios. Por ejemplo, en un aspecto que en nuestra ciudad nos afecta mucho la seguridad, ¿no? Entonces, ya hay algoritmos de inteligencia artificial que de alguna manera pueden empezar a hacer predicciones de donde hay como más probabilidad o hay más riesgo de que ocurra, digámoslo así, algún delito, cosas de esas, ¿no? Eso podría ser más eficiente para, digámoslo así, poder hacer un despliegue efectivo de la fuerza pública, ¿no? Bueno, tenemos otro elemento en esto del cambio climático. Estoy haciendo énfasis en el cambio climático, ¿por qué? Porque, como mencionamos, es uno de los grandes retos que tiene la humanidad y la inteligencia artificial nos puede ayudar a él. El cambio climático y también se puede mitigar en nuestras granjas y haciendo un seguimiento adecuado pues, de los bosques y las selvas, ¿no? ¿Qué sucede? Que usando algoritmos de detección remota, por ejemplo, con imágenes satelitales, tú podrías a través de una imagen satelital empezar a detectar esas zonas donde empieza a haber deforestación. De hecho, es uno de los proyectos que hemos trabajado con los colegas de la Fuerza Aérea. Ahora lo mostraré en algún panorama particular de lo que estamos haciendo en estos aspectos ya localmente, ¿no? Entonces, tú puedes detectar con un dron, con una imagen satelital, por ejemplo, donde hay, digamos, la minería ilegal, donde hay deforestación, donde, por ejemplo, se está produciendo un incendio. Todo eso se podría hacer y esos algoritmos que automáticamente detectan que hay un incendio, que hay de pronto deforestación, son algoritmos basados en inteligencia artificial. También en mejorar la agricultura, es decir, la idea es que la agricultura, eso es lo que se conoce como agricultura de precisión, mientras mejor se use el recurso, por ejemplo, el agua en la agricultura va a ser mejor, porque si el agua se usa de manera más idónea, esa agua se puede utilizar, digámoslo así, de manera más amplia, ¿no? Es decir, que hoy en día hay una crítica en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, los grandes cultivos, monocultivos, a veces explotan mucho el recurso hídrico e inclusive pueden dejar a unas comunidades sin agua, ¿no? Eso ha sido muy criticado, por ejemplo, específicamente en la minería, en La Guajira con el Cerejo, no sé si ustedes han escuchado, pues que el agua como desviaron un río para que alimentar pues estas minas, ¿no? Y hay comunidades que no tienen acceso. Entonces, si sabemos usar bien ese recurso, digámoslo así, pues, la industria lo puede usar, que igual es necesaria, pero también las comunidades, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y con algoritmos de inteligencia artificial para la agricultura de precisión podemos inclusive hacer que nuestros campesinos sean capaces de producir, digámoslo así, de una manera más eficiente, ¿no? Con algoritmos que sea capaz de detectar, por ejemplo, que hablamos ahora, tener una aplicación en el celular que le tome una foto a una matica de lo que ellos tienen y le ayude a decir si esa matica está enferma o qué enfermedad tiene, que le recomiende, por ejemplo, qué fertilizante usar, etcétera, ¿no? Entonces, en el campo yo veo una gran oportunidad también en nuestro entorno, lo que tiene que ver con la agricultura. Ahora bien, para redondear esta charla, quiero mostrar
cómo todo eso que, digámoslo así, está por allá, de que uno dice, bueno, en esta charla me hablaron que la inteligencia artificial por el bien social es una tendencia por allá en Oxford, que Stanford, que Microsoft, que Google, pero bueno, en nuestro entorno, ¿cómo podemos usar todo esto, no? Esa es la parte final de la charla y vamos a continuar con ello. Algo muy importante, que para mí es una gran oportunidad, ¿no? Y que va a generar bastante impacto social. Y es que ya hay una, digámoslo así, narrativa que no sea cierta de que la inteligencia artificial va a desplazar los empleos, es decir, va a dejar mucha gente sin empleo. Por eso hablamos del reto del empleo en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Ya hay muchos estudios, ahí en la presentación pueden ver que menciona un estudio del Banco Iberoamericano de Desarrollo, hay estudios también del Foro Económico Mundial, etcétera, como veremos a continuación, pero lo clave es que, digámoslo así, es cierto, la inteligencia artificial va a cambiar muchos empleos, pero crea una gran oportunidad. Y la gran oportunidad que va a crear es que se van a generar muchos más empleos de los que se van a desaparecer, ¿no? Ahora bien, también hay que cambiar el paradigma, ¿no? Como se muestra aquí en esta diapositiva, y es que muchas veces la gente cree que los empleos que se están desplazando son esos empleos que son muy mecánicos, ¿no? Empleos manuales. Ya los algoritmos de inteligencia artificial empiezan a ser capaces de desplazar empleos de personas, digámoslo así, empleos mucho más de, llamamos cognitivos o más del conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, un traductor. Hoy en día, muchas de las traducciones, ya inclusive de personas que trabajan en medios, las hacen con algoritmos de inteligencia artificial. Ya no tienen un traductor que les haga esa tarea, ¿no? Entonces, es un gran reto, ¿no? Pero ahí se abre una oportunidad. ¿Por qué se abre la oportunidad? Porque si van a aparecer toda esa cantidad de empleos que menciona en el estudio del Foro Económico Mundial, es decir, está bien, a mediano plazo van a desaparecer unos empleos, pero van a aparecer mucho más. No estamos hablando que van a aparecer casi 100 millones de empleos y van a desaparecer 85 millones. Es decir, la balanza sigue siendo positiva. Pero ¿qué sucede? Que necesitamos personas que estén formadas en inteligencia artificial. Es decir, y ahí es donde yo creo que en nuestro medio hay una gran oportunidad. Es decir, necesitamos que en diferentes niveles empecemos a formar a las personas en inteligencia artificial. Las grandes potencias ya lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, China ya tiene programas de formación de inteligencia artificial inclusive para los niños. ¿De acuerdo? Niños que están en, digámoslo así, en primaria, lo que llamamos acá primaria, ya están aprendiendo inteligencia artificial. Obviamente en secundaria se puede hacer. Yo creo que eso es un reto que inclusive abro la invitación, no sé, a las personas que manejen, no sé, Secretaría de Educación, etcétera, Secretaría de las Tecnologías, etcétera. Ahí hay una oportunidad para empezar a hacer formación, digámoslo así, en inteligencia artificial, para ir creando esa masa crítica, ¿no?, alrededor de estos temas. En ese reto, digámoslo así, obviamente esto es parte de, como mencioné ahora, una serie de estudios que han ido surgiendo, que definitivamente necesitamos personas formadas en esto. Quizás en nuestro medio todavía no es mucha la demanda de empleos en temas de inteligencia artificial, pero cada vez va a ser más demandante, ¿no? Ya ahí como se muestran algunas habilidades que llamamos duras o técnicas que van a ser necesarias. Ahí está la inteligencia artificial y otras tecnologías, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos construir desde nuestro medio? Pues formando personas en inteligencia artificial. Para mí allá hay una oportunidad para todas las secretarías, no sé, de educación, de tecnologías, las universidades, digámoslo así, los mismos colegios, y viendo cómo se pueden involucrar en esta enseñanza, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, pues lo quiero pues como retomar. En la universidad pues ya tenemos un programa especializado en inteligencia artificial, ¿no? Lo que yo digo es que sí es posible hacerlo, porque muchas veces las instituciones son temerosas de tratar de generar programas con estas nuevas tecnologías, y lo hemos creado. Ya tenemos varias cohortes, ya vamos por nuestra cuarta cohorte, y digámoslo así, lo que yo percibo es que la gente empieza a darse cuenta que es necesario formarse en estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces es una manera como de aportar para tener personas formadas en inteligencia artificial que puedan generar soluciones a las problemáticas de la región, ¿no? Es como la apuesta que de las universidades yo creo que tenemos que hacer en lo que tiene que ver con formación de inteligencia artificial. Ahora bien, vamos
me gustaría mostrar, digámoslo así, de manera muy general, esos campos de aplicación que se pueden tener en impacto social. Son innumerables, ya a través de la presentación hemos hablado de algunos de ellos, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de aplicaciones, no sé, en transporte, aplicaciones, también hay aplicaciones inclusive a nivel industrial, aplicaciones en la educación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero es que quede claro es que siendo, digámoslo así, coherente con lo que mencionamos ahora, que la inteligencia artificial se puede aplicar casi en cualquier objetivo de desarrollo sostenible que mencionamos ahora, su campo de aplicación es muy amplio, ¿no? Entonces, por eso yo digo, y hay una gran oportunidad para impactar nuestro entorno. Veamos, digámoslo así, como qué posibles aplicaciones. Primero, una visión como general, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de inteligencia artificial, aunque esta tecnología, como mencionamos ahora, es de la década del 50, solamente en los últimos años, en realidad, adquirió lo que llamamos un grado de madurez. ¿Qué significa el grado de madurez? Que ya pasó de ser, digámoslo así, una promesa que podría generar unos cambios a nivel, digámoslo así, social, económico, etcétera. Ya eso es una realidad, ¿no? Entonces, ya tenemos algoritmos muy poderosos en inteligencia artificial. Por ejemplo, uno de los campos más maduros es lo que tiene que ver con visión por computador, ¿no? Entonces, tenemos ya muchas aplicaciones que se pueden hacer con visión por computador, ¿de acuerdo? No sé, por ejemplo, ayudarle a las personas que tienen discapacidades visuales. Eso inclusive ya hemos hecho algunos proyectos en ese sentido, ¿de acuerdo? Clasificación de, digámoslo así, de imágenes, como mencionamos ahora. De hecho, hay unos proyectos que en nuestro medio ya no sé, se han empezado, pero se le pueden poner más tecnología. Ustedes han visto que a veces salen en las noticias que acá en los farallones de Cali una cámara trampa detectó un oso de anteojos, por ejemplo. Pero eso, digámoslo así, hoy en día lo hacen como muy manual, ¿no? Es decir, está la cámara trampa, toma la imagen y al tiempo van, sacan la memoria de la cámara, ponen otra y luego miran qué se capturó, ¿no? Tú puedas tener en tiempo real un sistema que sea capaz de detectar el animalito que se capturó, ¿no? Y de esa manera tener un seguimiento como más en tiempo real de nuestras especies, inclusive eso sirve para planes de conservación de especies, etcétera, ¿no? Otro campo que empieza también a generar muchas oportunidades es lo que tiene que ver el reconocimiento o el procesamiento del lenguaje, ¿no? Entonces son campos que están muy maduros, los menciono porque también creo, lo que busco con esta charla es que también visualicen como esas posibles aplicaciones, que ustedes empiecen como a soñar cómo podemos aplicar inteligencia artificial para el beneficio en las sociedades y de nuestra sociedad particularmente, ¿no? Entonces, tenemos algoritmos que ya son capaces, digámoslo así, de hablarle a una persona. Es decir, de hecho, Facebook tiene una disponibilidad muy famosa que le describe las imágenes a una persona que tiene problemas de visión. Entonces, yo cuando leía esa información, uno decía, bueno, pero ¿cómo alguien invidente puede usar Facebook? Pero sí lo puede usar, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo usa? Primero, el algoritmo automáticamente las imágenes que los amigos de la persona han subido, le genera una descripción, es decir, genera un texto que describe la imagen. Entonces la persona puede usar Facebook, va bajando por su pantallita y el algoritmo le va diciendo, acá hay una imagen de persona sonriente en un cumpleaños. Entonces él sabe, ese fue el cumpleaños de Julianito que me hablaron. O acá hay una persona en la playa, esa es mi amiga que fue a su paseo. Entonces el algoritmo le sirve para todo eso, ¿no? Ya para terminar esta charla, quiero pues como mencionar ya pues cosas que hemos hecho ya, pues quiero como que también quede como el mensaje que es posible, ya lo estamos haciendo, ¿no? De algunas aplicaciones de inteligencia artificial que pueden tener impacto social. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones. Aquí ya es lo que hablamos ahora, el procesamiento del lenguaje natural. Ahora sí, hablemos de aplicaciones que hemos hecho nosotros, ¿no? Uno de los grandes campos de aplicación que tiene la inteligencia artificial es la medicina, ¿no? Y nosotros ya hemos empezado a hacer aplicaciones en este campo, ¿no? Ahí es una de las áreas donde más impacto social se puede tener, ¿no? Ahora bien, de hecho estos días hablaba con una ingeniera biomédica y cada vez ya los médicos empiezan a tener claro que los algoritmos de inteligencia artificial no le van a quitar el trabajo a los médicos. Entonces, por el contrario, les van a ayudar a ellos a que su tarea sea más eficiente. Entonces, un ejemplo, las aplicaciones que tenemos aquí son aplicaciones de
de diagnóstico médico usando imágenes, digámoslo así, usando imágenes. Me gusta mucho el proyecto que hicimos con el Instituto para Niños Ciegos y Sordos. ¿Por qué? Porque con ellos, con un estudiante, se fue capaz de generar un algoritmo que sea capaz de hacer un diagnóstico preliminar. Obviamente el médico es el que al final toma la decisión, pero ese diagnóstico preliminar le permite priorizar cuáles son esos casos que pueden ser más urgentes de atender, ¿no? Porque ¿qué sucede? El médico, se hacen los exámenes, un especialista los hace y empiezan a generarse pues, los archivos de las imágenes. Y lo que se hace es como atender en orden de llegada, es decir, llegó la persona hace un mes y van mirando esos exámenes, digámoslo así, en ese orden. Pero el algoritmo que hace, coge todos esos exámenes, hace un prediagnóstico y le dice al médico, mira, estos son los pacientes que deben tener prioridad, sin importar si el examen se tomó ayer o se tomó hace un mes. Pero ya el médico ya tiene como ese filtrado inicial, lo cual es muy útil, ¿no? El otro proyecto fue sobre el diagnóstico digámoslo así, uno que acabamos de hacer, es el diagnóstico de Alzheimer, también muy interesante, que empieza a mostrar el potencial de estas tecnologías. Fue muy interesante porque inclusive se empezó a aliar ya con algunos médicos. Nosotros generamos ahí algo que se conoce digámoslo así, con estas neuroimágenes, el algoritmo empieza a detectar el Alzheimer, la idea es poder detectarlo en etapas tempranas, ¿de acuerdo? La idea es que el algoritmo haga eso, pero también empieza a dar información adicional, ¿no? Esa información adicional empieza a mostrar como esas zonas en las cuales el algoritmo detecta que hay problemas, ¿no? Eso le sirve también al médico como insumos, ¿no? Para mejorar esos diagnósticos, ¿no? Ahora bien, a nivel industrial también podemos hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos pymes que ellas necesitan, digámoslo así, mejorar sus procesos productivos y con algoritmos de visión artificial lo pueden hacer, ¿no? Otro ejemplo que hicimos fue el de para mejorar esas condiciones de tráfico, ¿no? Entonces los algoritmos de visión artificial en nuestras vías están congestionadas, donde pueden ver accidentes, etcétera. Un algoritmo de visión artificial puede, digámoslo así, en tiempo real ir detectando un vehículo, y al detectar un vehículo ir haciendo una predicción de su trayectoria, inclusive generar primero una posible alarma que el vehículo, digámoslo así, se desvió, pero más aún, si se choca, el algoritmo puede detectar automáticamente que hubo un choque. Antes de que llamen al tránsito, etcétera, con una cámara ya se puede generar esa alarma y atender oportunamente esas necesidades, ¿no? El ejemplo que mostré ahora, ¿no? Esa detección de minería ilegal, en este caso con los compañeros, colegas de la Fuerza Aérea. Hemos trabajado, la Fuerza Aérea Nacional, la FAC, la Fuerza Aérea Colombiana, ya lanzó un nanosatélite hace un par de años y trabajando en equipo con ellos, la idea es tratar de poder procesar las imágenes de esos satélites, ¿no? Entonces han salido varios proyectos. Uno es el de poder detectar minería ilegal. Pues ustedes saben que eso es un problema que tenemos en nuestra región, en el valle. Hay muchas áreas atacadas por este flagelo, los farallones inclusive. Entonces, poder detectar esto de manera automática es muy, muy útil, ¿no? Y ya lo estamos haciendo, ¿no? Otras aplicaciones tienen que ver, como mencionamos ahora, con estos algoritmos que puedan, digámoslo así, esto lo hicimos con unos colegas de Suiza, que fuimos capaces de manera automática dar la información nutricional que tienen las frutas y las verduras. Me explico. Es paradójico, pero cuando uno consume un alimento procesado, uno mira la cajita y en la cajita te dice que las calorías, que las grasas, que el azúcar, etc. Pero cuando consumes una fruta, uno no sabe exactamente qué tiene esa fruta. Entonces lo que se hizo fue una aplicación donde tú coges con tu celular, le tomas la foto a la fruta y él te dice, digámoslo así, toda la información nutricional, ¿no? Otra aplicación que me gusta mucho es que tiene que ver con la eficiencia energética en las empresas, ¿no? Como mencionamos ahora, una manera de mitigar el cambio climático es poder garantizar el uso eficiente de la energía, es decir, que la energía se use de manera adecuada. Y en las empresas se tienen esos problemas, ¿no? Entonces, hicimos un proyecto en el cual somos capaces de en tiempo real calcular o medir la eficiencia de los motores en las empresas y de esa manera tomar decisiones, por ejemplo, si esos motores hay que cambiarlos, si ese motor, digámoslo así, está funcionando bien, etcétera, ¿no? Eso le da como unos insumos pues a los ingenieros de las empresas, ¿no? Para hacer más eficiente su labor. Otra aplicación que quiero mencionar, esta la llamamos, es algo muy interesante, es decir, ahora que se formuló el famoso metaverso de Facebook,
ya hace muchos años, inclusive nosotros hicimos un proyecto con un prototipo obviamente de una cámara, de unas gafas que ayudaran a leer a una persona con problemas de la visión, ¿no? Entonces las gafitas tienen una camarita, con esa camarita el algoritmo de inteligencia artificial, la cámara captura la imagen, esa imagen se le manda, digámoslo así, al celular de la persona, y el algoritmo de inteligencia artificial coge esa imagen, la procesa, saca el texto de la imagen, y luego de sacar el texto de la imagen, le lee el texto, hace lo que se llama síntesis de voz, ¿no? Pasar de texto a voz, ¿no? Entonces la persona simplemente está con un libro y está mirando el libro y a medida que está pasando, el algoritmo le va leyendo el libro, ¿no? Entonces hicimos ese prototipo y me parece una aplicación muy interesante, ¿no? Y también, como mencionamos ahora, en esos campos posibles de aplicación de inteligencia artificial para mitigar cambio climático está la agricultura de precisión, ¿no? De un proyecto que hicimos también, colegas de la universidad, va alrededor de esto, ¿no? Es de, por lo menos con imágenes de drones, poder detectar de manera automática la salud de cultivos, ¿no? Cultivos, por ejemplo, de café, ¿no? Entonces, tienes el dron va volando por un cultivo, de manera automática te va diciendo los problemas del cultivo y el algoritmo con esa información te va diciendo inclusive, bueno, qué debes hacer, ¿no? Si hay que darle tal fertilizante u otro, digámoslo así, tomar otra acción, ¿no? Para que el cultivo produzca de la mejor manera, ¿no? ¿Con qué quiero llegar a estas aplicaciones? Mostrar, pues, que ya se puede hacer impacto social en nuestro medio con inteligencia artificial. Apenas estamos comenzando. Necesitamos, como mencioné ahora, formar personas en inteligencia artificial para que todas estas aplicaciones cada vez sean más predominantes y que tengamos la masa crítica para poder hacerlas, ¿no? Para tener impacto en las empresas, en el campo, en nuestra ciudad, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay una apuesta interesante y lograr que la inteligencia artificial con impacto social sea una realidad para nuestra ciudad y nuestra región, yo creo que es una de las apuestas que a mediano plazo debemos hacernos, ¿no? Bueno, esa era básicamente la presentación. De antemano, no sé, gracias a FESTIC y a la alcaldía por permitirme esta oportunidad de compartir con ustedes estos minutos. Para mí estos temas son apasionantes y para mí lograr que más personas conozcan de ellos y empiecen a ver el potencial que tenemos con aplicaciones de inteligencia artificial, pues es muy importante y para mí, digámoslo así, me satisface mucho, ¿no? De nuevo gracias a FESTIC, a todos los organizadores, a la alcaldía. Y finalmente, me gustaría dejarles un mensaje, ¿no? Que yo creo que cierra bien esta charla. Mencionar que en Cali las conexiones inspiran. Cali inspira creatividad y conectividad. Muchas gracias por haber asistido a esta charla. Esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Feliz día a todos.